A ver, la herramienta más contundente que tenemos contra el cambio climático no es un panel solar gigantesco ni, no sé, una granja de turbinas eólicas flotantes. Resulta ser un proceso siderúrgico súper pesado con un nombre que suena como a robot de los años 70 y su sistema de activación principal es... Es una hoja de Excel, Exacto, una hoja de Excel. Es una locura, ¿no? totalmente. Es una afirmación audaz, lo sé, pero es exactamente la conclusión a la que nos empuja el documento que vamos a analizar en nuestra exploración a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un texto técnico, muy denso, titulado 10.CO2 en procesos de reducción directa.docs. Que suena súper divertido para un viernes por la noche. Sí, suena a lectura ligera, ¿verdad? La mayor parte del archivo es, un análisis riguroso, pura ingeniería sobre la huella de carbono en la producción de acero. Sin embargo, el enfoque de nuestra discusión de hoy aterriza en su 9º capítulo, que se llama Un final inspirador. Y ahí es donde la cosa se pone fascinante. Claro, porque ahí la prosa técnica hace como una pausa, ¿no? Y plantea una premisa central clarísima. Nos dice literalmente, la Tierra no está condenada. Y, a ver, el contraste es brutal, porque yo estaba sorprendida. Generalmente cuando se discute sobre la industria pesada y el clima en estos espacios, pues el tono es súper fatalista. O sea, el acero es responsable de casi el 8% de las emisiones globales de carbono. Sí, es una barbaridad. Es una industria que siempre asociamos con el problema, no con la solución. Pero este texto como que redefine por completo esa narrativa. Posiciona a ciertas tecnologías industriales específicas casi como, no sé, los mecanismos de rescate del planeta. Exactamente, los eleva a otra categoría. Y menciona explícitamente procesos como Midrex, HL3, Finmet. Y bueno, para quienes nos escuchan y siguen de cerca toda esta evolución industrial, estos nombres resuenan, claro. Pero me gustaría presionar un poco sobre la mecánica real, o sea, desempacar esto. Si estuviéramos armando un equipo para salvar el clima, un juego de rol, nuestros caballeros en armadura brillante resultan ser procesos industriales con nombres como Midrex. Sí, suena a película épica, lo sé, pero para entender por qué el documento los pone en ese estatus de héroes, hay que diseccionar el problema original. O sea, durante siglos la humanidad ha fabricado acero usando el alto horno. Que es básicamente un monstruo de emisiones. Tal cual. En ese sistema tradicional tomas el mineral de hierro, que es, digamos, hierro oxidado en su estado natural, y lo mezclas con carbón mineral, o coque, y calientas esa mezcla a más de 1500 grados centígrados hasta derretirla. Una locura de energía. Muchísima. Y el carbón actúa como combustible para generar ese calor extremo, pero al mismo tiempo actúa como un agente reductor. O sea, reacciona con el oxígeno del mineral, lo arranca del hierro, y todo eso se va directo a la atmósfera en forma de cantidades masivas de dióxido de carbono. Es fuerza bruta, térmica y química. Básicamente es someter a la pobre piedra a un infierno de carbón para obligarla a soltar el hierro. Esa es una gran descripción, ¿sí? Y ahí es donde entran estos héroes que mencionas. Las tecnologías de reducción directa, como Midrex o Finmet. Lo que hacen es cambiar esa fuerza bruta por algo que podríamos llamar una cirugía química. Cirugía química. Me gusta el término. ¿Cómo funciona? Pues en lugar de derretir la roca con carbón, estos procesos operan a temperaturas más bajas, o sea, por debajo del punto de fusión del hierro, y utilizan algo llamado gas reductor, que es una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, generalmente derivado del gas natural. Ah, ok. O sea, fluye a través de la piedra. Exacto, ese gas fluye a través del mineral de hierro sólido. El hidrógeno y el monóxido de carbono literalmente le roban el oxígeno al mineral. El subproducto de la reacción con el hidrógeno es simple vapor de agua. Vapor de agua. Ok. Sí, y aunque el monóxido de carbono sí genera CO2, la cantidad es drásticamente menor a la de un alto horno tradicional. Pero espera, a ver, aquí tengo que cuestionar un poco el optimismo de este texto. Porque si estos procesos de reducción directa, por muy quirúrgicos que sean, todavía utilizan gas natural para generar ese gas reductor, pues seguimos hablando de extraer y quemar combustibles fósiles, ¿no? Es una observación totalmente válida. O sea, reduce las emisiones, claro, pero llamarlo la salvación del planeta me parece un salto bastante largo. ¿No es esto simplemente una transición hacia una industria, pues, marginalmente menos sucia?
Esa es, digamos, la crítica fundamental que se le hace a esta etapa de la industria. Y como experto te digo que es muy cierta. Si te quedas solo con el gas natural, es una medida de mitigación. No es una solución definitiva. Claro, no salva el mundo. Pero el texto argumenta que la viabilidad a largo plazo está en la arquitectura misma de estos sistemas, porque procesos como Midrex están diseñados de tal manera que el porcentaje de hidrógeno en el gas reductor puede ir aumentando. O sea, la infraestructura base ya la tienes construida. Ah, ok, ya entiendo hacia dónde va. A medida que el hidrógeno verde, que es este que se produce usando energía renovable para separar el agua, se vuelve económicamente viable a gran escala, estas plantas siderúrgicas pueden simplemente hacer la transición. O sea, no tienen que construir una planta nueva. Exacto. Pueden pasar de usar gas natural a usar 100% hidrógeno verde. Y cuando eso suceda, el único subproducto de quitarle el oxígeno al mineral de hierro será agua. Literalmente solo agua. ¡Wow! Ok, entendido. La planta es la misma, los fierros son los mismos, lo que cambia es el combustible que inyectas a medida que avanza la tecnología global. Tal cual. Y eso nos lleva a un punto clave del documento sobre los materiales resultantes que me pareció súper curioso. El texto menciona un tesoro específico. Habla del HBI venezolano. HBI por sus siglas en inglés, que significa hierro briqueteado en caliente. Sí, el Hot Briquetted Iron. Y el autor lo pone al mismo nivel de importancia que la hidroelectricidad o el gas natural. O sea, lo trata como un tesoro sagrado en esta historia épica. ¿Cuál es la función mecánica del HBI en toda esta cadena? Bueno, cuando aplicas esta reducción directa al mineral de hierro, obtienes algo que se llama hierro esponja. Y se le llama así porque al quitarle el oxígeno en estado sólido, la roca queda llena de poros microscópicos. Parece una esponja. Me lo imagino, ¿sí? El problema operativo de ese hierro esponja es que es pirofórico. Es decir, esos poros lo hacen tan reactivo que puede incendiarse espontáneamente al contacto con la humedad del aire durante el transporte. Lo cual me imagino no es ideal si intentas exportarlo en barcos por todo el mundo. Para nada ideal. De hecho, es un riesgo inmenso. Entonces, la solución técnica es esa briquetación en caliente. Tomas ese hierro esponja mientras aún está a altísima temperatura en el reactor y lo comprimes físicamente. Lo aplastas en briquetas densas. Ah, y eso le cierra los poros. Exactamente. Cierra los poros y hace que el material sea seguro para transportar y almacenar por meses. El HBI es, esencialmente, hierro purificado, seguro, y está listo para ser metido en hornos de arco eléctrico en cualquier parte del planeta para hacer acero de alta calidad. Y me parece súper interesante la mención específica a Venezuela y a la hidroelectricidad ahí, porque es como una lección de contexto geográfico histórico. O sea, Venezuela tenía reservas masivas de gas natural y mineral de hierro, pero crucialmente también tenía la represa de Guri, Exacto. Una de las más grandes del mundo. que proporciona una cantidad gigantesca de energía hidroeléctrica renovable. Y supongo que ese ecosistema es el que permitió procesar el hierro a una escala enorme sin depender del carbón. Es que esa fue la tormenta perfecta, pero en el buen sentido. Por eso el texto introduce la figura de los pioneros. Les llama pioneros a esos ingenieros que, fíjate, hace décadas, mucho antes de que términos como huella de carbono dominaran las noticias o las regulaciones globales, ellos ya estaban optimizando estas tecnologías de reducción directa en ese entorno. Estaban adelantados a su tiempo. Demostraron empíricamente que el acero podía desligarse del carbón si aprovechabas los recursos energéticos y geográficos correctos. Su trabajo es, de hecho, el mapa base sobre el cual estamos construyendo la descarbonización industrial actual. Pero, a ver, toda esta infraestructura técnica de la que hablamos tiene que existir en el mundo real, ¿no? Con personas reales. Y aquí es donde el capítulo 9 hace algo inusual, rarísimo para un manual de ingeniería. Se vuelve muy social. Totalmente, hace un llamado social explícito. Pide no tenerle miedo a la nueva tecnología. Clasifica a la reducción directa, al hidrógeno verde y a la captura de carbono como, cito, espadas y escudos necesarios en esta batalla. Es una metáfora muy fuerte. Y dirige esta invitación no solo a ingenieros, que sería lo lógico, sino a estudiantes, empresarios e incluso menciona a amas de casa y niños. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí, pero tal vez un poco idealista, la verdad. ¿En qué sentido?
O sea, ¿cómo logramos que conceptos como hidrógeno verde o captura de carbono dejen de sonar a jerga inaccesible de un laboratorio y se conviertan en algo que le importe a un niño o a una persona que no tiene nada que ver con la ingeniería? Claro, parece un recurso puramente poético del autor, pero en el fondo esconde una realidad económica y de política pública muy dura, porque la transición hacia este acero verde requiere una alteración masiva del entorno físico de la gente. O sea, construir cosas enormes. Exacto. Para producir todo ese hidrógeno verde que alimentará las plantas Midrex o Hyle 3 en el futuro, se necesitan parques solares y eólicos gigantescos. Necesitas líneas de transmisión de alto voltaje cruzando comunidades enteras y gasoductos que deben ser reconvertidos. Claro, y ahí choca con la famosa barrera de no en mi patio trasero. El NIMBY, por sus siglas en inglés. Exactamente. Si el público general escucha la palabra hidrógeno y lo primero que piensa es, no sé, en el desastre del Hindenburg o en explosiones. O si escuchan captura de carbono y se imaginan fugas de gas tóxico en su vecindario. Tal cual. ¿Qué pasa entonces? Que los proyectos se bloquean a nivel local. El texto incluye a toda la sociedad en esta narrativa épica, porque la aceptación pública de esa infraestructura es un requisito indispensable. Si los ciudadanos le temen a los escudos, digamos, la transición se paraliza por completo. Se traba en los tribunales y en las consultas comunitarias. Además de que hay un factor de mercado ineludible, que es el costo. Porque todo este despliegue tecnológico no es barato. Producir una tonelada de acero verde, hoy por hoy, cuesta significativamente más que producirla quemando carbón barato. Es la famosa prima verde, sí. Y el acero es la columna vertebral de la economía moderna. O sea, está en los rascacielos, en los chasis de los autos que manejamos, en las turbinas de los aviones, pero también está en nuestras casas, en los electrodomésticos, en los cubiertos. Ese incremento en el costo tiene que fluir a través de toda la cadena. Y finalmente recae en el consumidor, no hay de otra. Un fabricante de automóviles, por ejemplo, puede absorber parte de ese costo extra para venderte un vehículo como carbono neutral, pero necesita que el mercado valore ese esfuerzo y esté dispuesto a pagarlo. Claro, si a la gente no le importa, el fabricante quiebra. Exacto. El empresario necesita entender el valor futuro para justificar meter millones de dólares de capital hoy. El estudiante necesita ver que hay un futuro en estas tecnologías para dedicar su carrera universitaria a desarrollarlas. Entonces, incluir a amas de casa y niños en el texto es, en el fondo, un reconocimiento de que el acero verde no es solo un producto de nicho para expertos, es una reestructuración de la base material de la vida diaria de todos. Y aquí es donde esa narrativa romántica, épica, choca de frente con la mecánica financiera. Y la parte que a mí me dio mucha risa. El Excel. El Excel. O sea, el texto nos promete que la Tierra no está condenada, siempre y cuando apliquemos estas tecnologías maravillosas. Pero cuando habla de barreras reales, el documento aterriza esta gran cruzada climática en algo sumamente árido. Muy burocrático, sí. Literalmente dice que la herramienta definitiva para medir y ganar esta batalla es un formulario de Excel. Específicamente menciona los sistemas SIMS, los balances de masas y el formulario CBAM, que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de Europa. Así es. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Venimos hablando de espadas, escudos, tesoros y batallas para salvar la Tierra. Y resulta que el arma secreta definitiva, el mapa mágico, es un archivo de Excel con celdas amarillas y verdes. Mi pregunta es, ¿qué impide que una corporación siderúrgica enorme simplemente manipule esas celdas para evitar pagar impuestos? Suena a una burocracia diseñada perfectamente para facilitar el greenwashing. Y es un escepticismo supernatural ante cualquier sistema donde la empresa se autorreporta. Pero aquí es donde entran los sistemas SEMS y los balances de masa, que como experto te digo, son la clave de todo el texto. SEMS significa Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones. Ok, entonces no es solo alguien teclando números en una oficina. No, para nada. No estamos hablando de estimaciones teóricas en una hoja de cálculo. Son sensores físicos, equipos de alta precisión instalados directamente en las chimeneas y en los ductos de escape de las plantas industriales. Y estos sensores miden en tiempo real, todo el día, la concentración de gases como el CO2, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre.
O sea que el dato que terminas poniendo en esa celda amarilla del Excel viene directamente de un espectrómetro midiendo los gases reales de escape. No te lo puedes inventar. Exactamente. Y por si fuera poco, está respaldado por el balance de masas, que es pura termodinámica contable. O sea, entra una cantidad específica de mineral, una cantidad de gas o electricidad, y sale una cantidad específica de acero. Las matemáticas no mienten. Las leyes de la física dictan cuánto carbono tuvo que emitirse a la fuerza en ese proceso. Si los datos del sensor SEMS no coinciden con la termodinámica de ese balance de masa, el reporte es inválido. Es auditoría forense aplicada a las emisiones, muy estricto. Bien, ok, me convence. Tenemos sensores y auditorías estrictas para garantizar que las reducciones son reales y no solo relaciones públicas. Pero volvamos a este formulario CBAM, porque el texto hace muchísimo énfasis en él. Literalmente dice a la audiencia, abre ese formulario CBAM, juega con sus hojas de Excel, las celdas amarillas son para tus datos, las verdes te dan la respuesta. Sí, lo simplifica mucho para el lector. Entiendo la precisión del dato ahora, pero a nivel práctico, ¿cómo un simple formulario de aduanas de la Unión Europea obliga a una planta siderúrgica, no sé, en otro continente, a cambiar sus procesos sucios de alto horno a reducción directa? Bueno, lo fascinante aquí es que el CBAM es, en términos prácticos, un peaje fronterizo fiscal. Te explico. La Unión Europea tiene un mercado interno de carbono, donde sus propias industrias pagan un precio alto por cada tonelada de CO2 que emiten. Para obligarlas a ser más limpias. Claro, eso incentiva a las acereras europeas a descarbonizarse, pero también encarece mucho su acero local. Históricamente, el gran riesgo era que una constructora en Europa simplemente dijera, pues importo acero barato de un país sin regulaciones ambientales, que es lo que se conoce como fuga de carbono. Ah, ya. O sea, castigas a tu industria local haciéndola pagar, pero el planeta se calienta igual porque la emisión simplemente se movió a otro país donde es más barato contaminar. Exacto. Es como hacer trampa en un examen global. El CBAM soluciona eso de tajo. A partir de su implementación plena, si tú quieres vender acero dentro de la Unión Europea, que es un mercado gigantesco, tienes que rellenar ese formulario de Excel con los datos verificados de tus emisiones, usando los sensores SEMS que mencionamos. Correcto. Y si tu acero es sucio, porque proviene de un alto horno ineficiente que quema carbón, el CBAM calcula un impuesto en la frontera que es equivalente al precio del carbono dentro de Europa. De repente, con ese impuesto, tu acero sucio importado deja de ser artificialmente barato. Ese es el verdadero poder del formulario, entonces. Nivela el campo de juego económico mundial. Totalmente. Si la celda amarilla demuestra que usaste procesos como FinMet o Midrex con energías limpias, entonces tu celda verde indicará un impuesto fronterizo cercano a cero. O sea, tu acero sigue siendo competitivo. Y por eso el texto le da tanta importancia. El Excel es el mecanismo de transmisión entre la ingeniería limpia y la viabilidad económica global. Es lo que convierte la reducción de emisiones de un simple idealismo ambiental a una ventaja competitiva dura y fría. Si no puedes demostrar tu reducción de huella de carbono, línea por línea, celda por celda, pues quedas excluido de uno de los mercados de consumo más grandes y ricos del mundo. O sea, literal, esa hoja de cálculo está redibujando los flujos del comercio internacional. Es una forma muy cruda de forzar la innovación, pero es increíblemente efectiva. Y me parece brillante cómo el documento logra tomar algo tan inherentemente aburrido, porque seamos sinceros, una auditoría de aduanas es aburrida, y lo presenta como la forja del futuro. Porque al final del día, rellenar esas celdas con datos reales de reducciones es lo que va a financiar la transición, es lo que empuja a la industria pesada a alejarse por fin del carbón. Y es necesario ese rigor contable extremo para llegar al resultado material que persigue el texto, porque hay que recordarlo, el objetivo de todo este andamiaje tecnológico y burocrático no es simplemente tener archivos en la nube con números bajos en emisiones. Claro, no es solo un trofeo digital. No, el objetivo es materializarse en el mundo físico en el que vivimos. Lo que nos lleva al cierre del documento, que utiliza una adaptación de un proverbio muy conocido. Me encantó esta parte. El texto afirma, cito, «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Y el mejor momento para aprender sobre el acero verde es ahora mismo».
Sí, es una excelente forma de encapsular el estado actual de toda la industria, porque hay un consenso general de que la infraestructura para la transición hacia el hidrógeno y la reducción directa debió haberse escalado hace décadas. En la época de esos pioneros que mencionamos al principio. Exactamente. Y bueno, el retraso nos ha costado muy caro climáticamente hablando. Sin embargo, el texto rechaza esta inacción que a veces está basada pura y exclusivamente en la culpa climática. Nos dice que el momento para entender estos procesos, para que los mercados exijan acero limpio y para que los legisladores entiendan cómo funcionan formularios como el CBAM, es este instante, no hay tiempo que perder. Porque el resultado de ese aprendizaje tiene una traducción material súper directa. O sea, el texto visualiza un mundo donde el acero producido en las plantas del mañana ya no será un agente de calentamiento global. Ese mismo acero, refinado a través de este HBI, el hierro briqueteado en caliente, y medido bajo los sistemas SEMS rigurosos, es el que va a construir la siguiente generación de puentes, no sé, las bases de los molinos de viento marinos y los refuerzos estructurales de ciudades más sostenibles. El documento califica esta transición como el fin y comienzo de la leyenda. Es que es el paso de la teoría a la materia tal cual. Cuando las regulaciones contables y los avances en la reducción directa de hierro se alinean, la infraestructura resultante deja de ser un problema ambiental que tienes que gestionar y esconder. Claro, ya no es un pasivo. Las vigas de acero de un edificio dejan de ser carbono atrapado que le costó parte de nuestra atmósfera al planeta para convertirse en el resultado de un ciclo energético equilibrado. Y esto es vital para quienes nos escuchan. O sea, la próxima vez que crucen un gran puente colgante o vean la estructura de metal de una nueva estación de metro, la magnitud del material involucrado debería provocarnos una reflexión distinta, ¿no? Una mirada completamente nueva. Saber que existen herramientas industriales, como las que diseccionamos hoy a fondo, que pueden extraer y forjar esos millones de toneladas de metal operando como aliados del clima en lugar de ser sus destructores, altera por completo la forma en que observamos el desarrollo urbano. Sí, y fíjate que esto me lleva a pensar en las implicaciones psicológicas a largo plazo de este documento. O sea, si logramos ejecutar su visión a nivel global. Desde el inicio de la revolución industrial, la silueta de una fábrica pesada, con sus chimeneas gigantes dominando el horizonte, ha sido como el símbolo universal del progreso, pero a costa del medio ambiente. Siempre veías humo negro y decías, allá hay dinero, pero no hay árboles. Exacto. La industrialización pesada y el daño ecológico han sido sinónimos en nuestro subconsciente durante más de 2 siglos. Sí, es una relación que asumimos como el costo inevitable de vivir en el mundo moderno. Si quieres un auto, tienes que contaminar. Pero, a ver, si el modelo propuesto en este análisis se convierte en el estándar global, si las plantas de acero operan con hidrógeno verde, reducción directa y un estricto monitoreo del CBAM, sin añadir carbono a la atmósfera, la semántica misma del entorno industrial se transforma por completo. Wow, sí. Cambia el significado de las cosas. Yo dejo esta pregunta para quienes nos escuchan. ¿Podría llegar el punto en que las futuras generaciones miren una instalación siderúrgica inmensa, de alta tecnología, y no vean un monumento a la contaminación, sino un guardián de la homeostasis del planeta? Es una imagen poderosísima. Es posible que la fábrica del futuro sea entendida no como la enemiga de la naturaleza, sino como el escudo tecnológico más importante que tenemos para preservarla. Estoy convencido de que ese es el verdadero cambio de paradigma que nos propone el texto. Una reflexión brillante para cerrar nuestro análisis de hoy. Definitivamente nos deja con una visión del futuro mucho más esperanzadora y sobre todo mucho más verde de lo que imaginábamos.